¿Por qué estás feliz? Preguntó mi esposa embarazada. Porque tú estás embarazada y yo no soy el padre, respondí con calma. Para el postre, su mundo ya se había derrumbado. Así es como un ingeniero de software depura a una esposa infiel. Me llamo Philip Garrison. Tengo 50 años y construí una plataforma SaaS sin la cual los departamentos de recursos humanos en todo el Medio Oeste no pueden funcionar. Nóminas, beneficios, expedientes de empleados, todo el paquete. 15 años de jornadas de 18 horas para que Whitney no tuviera que trabajar, para que nuestros hijos pudieran tenerlo todo. Natalie tiene 14, está en el cuadro de honor y quiere ser veterinaria. Austin acaba de cumplir 11, juega béisbol como yo solía hacerlo. Hace 3 meses, encontré algo en nuestro almacenamiento compartido en la nube, un documento titulado Actualización de seguro marzo. Lo abrí. Confirmación de cita con una ginecóloga, la doctora Sarah Kellerman. No habíamos hablado de tener otro hijo. Apenas hablábamos de algo que no fuera logística. Fue entonces cuando empecé a observar de verdad. Soy un tipo de software. Creo en los datos y los patrones. Nuestra plataforma registra todo. 2 semanas después, lo confirmé. Whitney tenía 12 semanas de embarazo. Las notas estaban en su correo electrónico, sincronizadas con la nube que configuré para la seguridad familiar. 12 semanas. Conté hacia atrás. No habíamos tenido intimidad desde la víspera de Año Nuevo, y eso fue con champán y nostalgia, no con pasión. Podría haber explotado, haber armado un escándalo, pero no es así como se maneja una crisis. Se evalúa, se planea, se ejecuta. Así que esa noche la llevé a Raphael's, un buen restaurante italiano, manteles blancos, luz de velas. Parecía confundida cuando lo sugerí. ¿Qué celebramos? Preguntó Whitney. ¿Hace falta? Respondí con voz ligera. Pensé que sería agradable, añadí. Ella sonrió. Esa misma sonrisa de la que me enamoré hace 22 años. Pero ahora podía ver el cálculo detrás de ella. Ahora estamos aquí. Ella lleva un vestido azul marino que nunca había visto. El cabello recogido como cuando salíamos. Pidió salmón. Yo pedí un ribeye. No voy a comer. El camarero trajo vino. Ella lo rechazó. No tengo ganas esta noche, dijo Whitney. ¿Seguro? Pregunté. Seguro, respondió, y bebió agua en su lugar. Entonces, ¿qué está pasando realmente, Phil? Has estado raro, dijo. Dejé el tenedor. He estado pensando en nosotros, en el futuro, dije. Ella se acomodó. Está bien. En la familia. ¿Qué viene después? Su mano fue a su estómago solo por un segundo. ¿Protectore? Se dio cuenta, la retiró y la puso sobre la mesa. Phil, si esto es sobre, empezó. Estoy feliz, interrumpí, manteniendo la voz firme. Muy feliz, en realidad. Whitney parpadeó. Eso es bueno. Lo es, dije, recostándome. Me preguntaste por qué quise cenar esta noche. ¿Por qué parezco diferente? Sí. Es porque estás embarazada, dije. Vi cómo el color se le escapaba del rostro. Y yo no soy el padre. El restaurante giraba a nuestro alrededor. Música de piano. Risas de otra mesa. Pero en la nuestra, todo se detuvo. La boca de Whitney se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. ¿Qué acabas de decir? Me levanté, saqué 3 billetes de 20 de mi billetera y los dejé sobre la mesa. Disfruta la noche, dije en voz baja. Luego salí, dejándola sentada allí con su mundo empezando a derrumbarse. Subí a mi auto y conduje en completo silencio. Cuando ella entró por la puerta 1 hora después, taconeando, respiración rápida y superficial, yo ya me había ido. No fui lejos, solo al Marriott a 3 cuadras de nuestra casa. Me registré con mi nombre, pagué en efectivo, le dije a la recepción que no quería servicio de limpieza. Habitación 412, suite en la esquina con vista al estacionamiento y nada más. Perfecto. Me senté en la cama y abrí mi laptop.
El software que instalé en nuestra red doméstica hace 3 meses seguía funcionando. Cada dispositivo en la casa, cada inicio de sesión, cada búsqueda, cada mensaje, todo registrado, con fecha y hora, guardado en un servidor seguro que Whitney no sabía que existía. Mi teléfono vibró. Whitney. Rechacé la llamada. Vibró de nuevo. Rechacé otra vez. Luego llegó el mensaje. Phil, por favor, tenemos que hablar. Esto no es lo que piensas. Por favor, vuelve a casa. Puse el teléfono boca abajo y volví a la laptop. El verdadero trabajo apenas comenzaba. Verás, cuando creas software para recursos humanos, aprendes algo importante. Las personas son criaturas de hábitos. Usan las mismas contraseñas, compran en las mismas tiendas, siguen los mismos patrones. Winnie no era diferente. Había tenido acceso a todo durante años. Cuentas conjuntas, claro, pero también su correo personal, sus redes sociales, su almacenamiento en la nube, todo sincronizado con los sistemas familiares que configuré para comodidad. Abrí su Gmail, busqué Dra. Kellerman. 47 resultados en 8 meses. Citas, resultados de pruebas, confirmaciones de recetas. Luego busqué un nombre que había visto repetirse en sus datos de ubicación. Trevor. Trevor Olstead, 34 años, consultor de marketing. Trabajaba en una empresa a 2 edificios de donde Whitney solía ser voluntaria en el centro comunitario. Su LinkedIn mostraba una foto profesional frente a un BMW, sonriendo, con cara de, alcancé mi pico en la universidad. Encontré sus mensajes en una carpeta que ella había etiquetado como Club de Lectura Lindo. No había club de lectura. Solo meses de planificación de encuentros, habitaciones de hotel, mentiras sobre dónde estaría y cuándo. Un mensaje de hace 6 semanas destacó. Whitney escribió. Últimamente está distante. Creo que sospecha algo. Respuesta de Trevor. Entonces tal vez sea hora de decírselo. No podemos seguir así. Whitney. No todavía. Necesito resolver la logística, los niños, la casa, todo. Trevor. ¿Y el bebé? Whitney. Yo me encargo. Confía en mí, yo me encargo. Como si yo fuera un problema a manejar. Un asunto logístico en su gran plan. Hice capturas de pantalla de todo. Lo guardé en 3 discos diferentes. Encriptado, respaldado. Luego abrí otra carpeta. Esta contenía documentos que había estado preparando las últimas 6 semanas con mi abogado, Richard Pembroke. 40 años de práctica en derecho familiar. Reputación de ser minucioso y despiadado. Petición de disolución matrimonial. Ya redactada, revisada, lista para presentar el lunes por la mañana. Acuerdo de separación de bienes, propuesta de custodia, declaraciones financieras mostrando cada cuenta, cada inversión, cada propiedad, la casa, ambos nombres. Pero yo había estado haciendo pagos desde mi cuenta empresarial los últimos 3 años. Fácil de probar. La cabaña en el norte que compramos para escapadas de fin de semana. El título transferido a mi nombre hace 2 meses cuando la refinancié. Whitney firmó los papeles sin leerlos. Demasiado ocupada enviando mensajes a Trevor sobre su próxima reunión. Los fondos universitarios de los niños establecidos a mi nombre como tutor antes de que Whitney y yo nos casáramos. Protegí mi empresa unipersonal establecida 3 años antes de la boda. Propiedad completamente separada. Cada centavo que gané, cada cliente que firmé, cada línea de código escrita, era mío. Ella no tenía derecho alguno. Había pasado 6 semanas moviendo piezas en un tablero de ajedrez. Ella no sabía que estábamos jugando y ahora estábamos en plena partida. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era mi madre, Eleanor. Contesté. Philip, dijo con voz tensa por la preocupación. Whitney me acaba de llamar. Está histérica. Dijo que te fuiste de la cena y no contesta sus llamadas. ¿Qué pasa? ¿Te dijo por qué? Pregunté, manteniendo la voz tranquila. Dijo que no sabe que hiciste una acusación loca y te fuiste. Mamá, está embarazada del hijo de otro hombre.
Silencio lo suficientemente largo como para que revisara si la llamada se había cortado. Philip, dijo finalmente mamá, con voz diferente, más dura. ¿Estás seguro? La prueba de ADN llegó ayer. La tuve 2 semanas. Quise estar absolutamente seguro antes de hacer nada. Ay, cariño, su voz se suavizó. Lo siento mucho. No lo sientas. Yo me encargo. ¿Dónde estás ahora? En un hotel. Me quedaré un tiempo. ¿Puedes cuidar a los niños mañana? Les dije que tenía un viaje de negocios. Por supuesto, Natalie y Austin pueden quedarse todo el tiempo que necesites. Gracias, mamá. Philip, sea lo que sea que planees, sé inteligente. Sonreí ante eso. Siempre lo soy. Después de colgar, volví a la laptop. Una cosa más que manejar esa noche. Entré a nuestra plataforma financiera compartida, donde Whitney podía ver nuestra cuenta corriente, ahorros, presupuesto del hogar. Transferí todo a una cuenta nueva. Un fondo de reserva empresarial que abrí el mes pasado. Cada dólar, excepto exactamente 5.000, suficiente para cubrir 2 semanas de comida y gasolina. Luego cambié todas las contraseñas. Para cuando Whitney descubriera lo que había hecho, sería lunes. Y para el lunes, los papeles ya estarían presentados. Mi teléfono vibró una vez más. Whitney, otra vez. Por favor, dime que hice mal. Podemos arreglar esto. Le respondí con solo 3 palabras. Revisa tu correo. Luego le envié cada captura, cada mensaje con Trevor, cada confirmación de cita, cada mentira documentada y con fecha y hora. No esperé su respuesta. Cerré la laptop, apagué el teléfono y me fui a dormir. Mañana comenzaba el verdadero trabajo. La mañana del domingo llegó con lluvia. De esa que golpea la ventana del hotel y las sábanas, y te dan ganas de quedarte en la cama. No tenía ese lujo. Tenía 2 hijos que necesitaban saber que su mundo estaba a punto de cambiar. Y no iba a dejar que Whitney contara la historia primero. Conduje hasta la casa de mi madre en Edgewater. Una modesta casa de 2 pisos donde crecí, donde mamá aún guardaba mis viejos trofeos de béisbol en la repisa, como si pudiera volver a jugar. Natalie y Austin estaban en la cocina cuando llegué, comiendo panqueques que mamá había hecho con demasiado jarabe, como siempre. Papá, dijo Austin saltando, con jarabe en la barbilla. La abuela dijo que estás de viaje de negocios, pero estás aquí. El viaje se canceló, campeón, dije, despeinándole el cabello. Tengo unos minutos para hablar. Natalie levantó la vista de su plato. 14 años y ya lee a las personas mejor que muchos adultos. ¿Qué pasa? Nada pasa. Solo necesitaba hablar con ustedes sobre algo. Terminen primero el desayuno. Mamá me lanzó una mirada desde la estufa. No de inmediato. Sabía lo que venía. 20 minutos después, estábamos sentados en la sala de mamá. Austin en el sofá a mi lado. Natalie en el sillón, con los brazos cruzados, como preparándose para el impacto. Tu mamá y yo nos vamos a divorciar, dije. Sin introducción, sin suavizar, solo la verdad. El rostro de Austin se descompuso. ¿Qué? ¿Por qué? Porque a veces las personas se distancian, empecé, pero Natalie me interrumpió. Eso es una tontería, papá, dijo con voz cortante. La gente no se distancia así nomás. ¿Qué pasó? Miré a mi hija, a la inteligencia en sus ojos, a cómo se inclinaba hacia adelante como lista para pelear con alguien. Se merecía la verdad. Una versión acorde a su edad. Pero la verdad es que tu mamá hizo algo que rompió nuestra confianza, dije con cuidado. Algo que no puedo perdonar, y no es justo para ninguno de nosotros fingir que no pasó. ¿Ella engañó? Preguntó Natalie, directa como un martillo. Austin jadeó. Natalie, tengo 14 años, no soy tonta. La gente se divorcia por 3 razones: dinero, infidelidad o abuso. Papá gana mucho dinero y no es abusivo. Tenía razón. Asentí. Sí, ella engañó. Austin empezó a llorar. Lágrimas silenciosas que trató de secar con la manga.
Natalie apretó la mandíbula, pero no lloró. Solo se quedó ahí, procesando, armando las piezas. ¿Por eso te fuiste de la cena del viernes? Preguntó. Mamá llegó llorando, se encerró en el cuarto y no quiso hablarnos. Sí, eso fue. ¿Dónde estuviste anoche? En un hotel. Necesitaba espacio para pensar. Natalie asintió lentamente y luego hizo la pregunta que temía. ¿Dónde vamos a vivir? Conmigo, dije con firmeza. No los voy a dejar también a ustedes. Arreglaremos los detalles, pero se quedan conmigo. Los dos. ¿Y mamá? Preguntó Austin con voz pequeña. Seguirá siendo su mamá. La seguirán viendo. Pero el día a día será conmigo. Austin enterró la cara en mi hombro y empezó a llorar más fuerte. Lo abracé, dejándolo desahogarse. Por encima de su cabeza, observé a Natalie. No lloraba, pero sus manos temblaban. Papá, dijo en voz baja. Sí, cariño. No me voy con ella. No me importa lo que diga el tribunal. Me quedo contigo, Natalie. Lo digo en serio. Su voz se quebró finalmente. Nos mintió. A todos nosotros. No me voy. No puedo. Entonces empezó a llorar de verdad. La acerqué y la senté en el sofá junto a Austin. Los abracé a los dos mientras se desmoronaban. Mientras su infancia terminaba un poco antes de lo que debería. Mamá apareció en la puerta con pañuelos, los dejó sobre la mesa de centro y desapareció de nuevo, dándonos espacio. Después de un rato, Austin se apartó. ¿Vas a estar bien, papá? Sonreí ante eso. El mundo de los niños se desmoronaba y él se preocupaba por mí. Voy a estar bien. Mejor que bien. Los tres vamos a estar bien. Te lo prometo. Natalie se secó los ojos. ¿Qué pasa ahora? Mañana mi abogado presenta los papeles. Va a ser un lío por un tiempo, abogados, fechas en la corte, muchas cosas de adultos que no tienen que preocuparse. Pero vamos a estar bien. Los tres. ¿Y si mamá intenta quitarnos? Preguntó Austin. Puede intentarlo, dije, pero tengo todo documentado. Cada mentira, cada decisión que tomó. Cuando el juez vea lo que tengo, no habrá duda de dónde pertenecen. Natalie me miró a los ojos. Has estado planeando esto por 6 semanas. Bien, dijo con fiereza. Espero que te lleves todo. La oficina de Richard Pembroke olía a cuero y a dinero viejo. Paneles de madera oscura, libros de leyes que probablemente no se habían abierto desde 1987. Fotos de él estrechando manos con jueces y políticos. Había ejercido derecho familiar desde antes de que yo naciera. Y su reputación era sencilla, ganaba. Philip Richard se levantó cuando entré, extendiendo la mano. 65 años, cabello plateado, traje que costaba más que la renta mensual de la mayoría. Justo a tiempo. No me lo perdería. Nos sentamos. Abrió una carpeta tan gruesa como una guía telefónica. He revisado todo lo que enviaste, los correos, los registros financieros, los resultados de ADN. Esto es tan claro como puede ser. Así que presentamos hoy. Ya está hecho, dije. El mensajero entregó la petición en el juzgado a las 8 de la mañana. Tu esposa será notificada en la próxima hora. Usé un servidor de procesos llamado de Marco. Muy profesional, muy discreto. Asentí. Congelación de activos desde esta mañana. No puede acceder a cuentas conjuntas, vender propiedades compartidas ni tomar decisiones financieras importantes sin aprobación judicial. También presenté una moción de emergencia para la custodia temporal basada en la evidencia de infidelidad e irresponsabilidad financiera. Richard sacó otro documento. También quiero hablar del testimonio de los niños. Natalie tiene 14 años, y en este estado eso es suficiente para que el tribunal considere su preferencia. Si está dispuesta a hablar con el juez, ya me dijo que quiere quedarse contigo. Interrumpí. Lo dijo ayer frente a mi madre como testigo. Mejor aún. Lo incluiremos en la presentación. Austin tiene 11 años.
El tribunal no le pedirá que elija, pero podemos presentar evidencia de que tú has sido el padre principal en tareas, ayuda, deportes, citas médicas. No se equivocaba. Había ido a todas las reuniones de padres y maestros, a todos los partidos de béisbol, a cada visita al médico. Whitney también había estado, a veces, cuando no chocaba con su club de lectura o el gimnasio. ¿Y la casa? Pregunté. Propiedad separada, comprada antes del matrimonio. El título está solo a tu nombre. Ella no tiene reclamo. El negocio también es separado, establecido antes del matrimonio, sin mezcla de activos. Separación limpia. Su abogado va a pelear esto. Richard sonrió. Fines depredador. Que peleen. Van a estar cuesta arriba sin munición. A menos que tenga pruebas de que ocultas activos o maltratas a los niños, lo cual no haces. No tiene nada. Lo mejor para ella sería visitas supervisadas y quizá algo de manutención por 1 o 2 años mientras se estabiliza. No quiero pagarle nada. Entonces argumentamos abandono de deberes matrimoniales. La infidelidad es motivo para perder la manutención. Es arriesgado, pero con esta evidencia, golpeó la carpeta, puedo hacerlo valer. Mi teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. Lo abrí. ¿Maldito? ¿Cómo hiciste esto? Whitney debía haber sido notificada justo entonces. Otro mensaje llegó. Los niños están llorando. ¿Estás feliz ahora? Se lo mostré a Richard. Apenas lo miró. No respondas. Todo lo que digas puede usarse en tu contra. Déjala desahogarse en el vacío. Otro mensaje. Por favor, ¿podemos hablar? Encuéntrame en algún lugar. Richard puso la mano sobre mi teléfono. Philip, no entres en eso. Esto es justo lo que esperábamos. Ella intentará manipularte, hacerte sentir culpable, cualquier cosa para que te eches atrás. No le des esa satisfacción. Apagué el teléfono. ¿Y ahora? Esperamos su respuesta. Tiene 30 días para presentar. Mientras tanto, sigue haciendo exactamente lo que haces, sé el padre perfecto, mantén tu negocio, mantente limpio. Nada de citas, nada de alcohol, nada que puedan usar en tu contra. ¿Entendido? Sí. Richard se inclinó hacia adelante. Llevo mucho tiempo en esto. He visto hombres que pierden todo porque se sienten culpables, porque quieren ser amables, porque creen que ser generosos hará el proceso más fácil. No seas ese tipo. Ella tomó sus decisiones. Ahora vive con las consecuencias. Me levanté y le di la mano. Eso es justo lo que pienso hacer. El miércoles por la tarde, recibí una llamada de mi directora financiera, Linda Martínez. Estaba en la empresa desde el segundo año, cuando operábamos en una oficina de centro comercial y almorzábamos ramen. Si Linda llamaba a media jornada, algo iba mal. Philip, tenemos un problema, dijo sin preámbulos. ¿Qué tipo de problema? Alguien ha estado accediendo a datos de nómina sin autorización durante los últimos 8 meses. Me detuve en el estacionamiento de una gasolinera. ¿Quién? Las credenciales de acceso de Whitney. No trabaja aquí desde hace 3 años, pero nunca le revocaron el acceso administrativo. Alguien ha estado usando eso para sacar información salarial, datos de beneficios, archivos personales de empleados. Apreté la mandíbula. Envíame los registros, todo. 20 minutos después estaba en mi oficina mirando las marcas de tiempo que dibujaban un cuadro claro. Whitney había estado accediendo sistemáticamente a nuestra plataforma de recursos humanos, descargando información confidencial, nombres, direcciones, números de seguro social, historiales salariales, todo lo que alguien necesitaría para robar identidades o vender datos a la competencia. Llamé a Richard de inmediato. Esto es espionaje corporativo, dijo después de que le expliqué. Si compartió esta información con alguien, especialmente un competidor, tienes cargos criminales además del divorcio. ¿Podemos probar que la compartió? Necesitamos sus comunicaciones, correos, mensajes, almacenamiento en la nube. ¿Tienes acceso? Sonreí con amargura. Tengo todo.
Esa noche revisé la huella digital de Whitney con ojo forense. Encontré el tesoro en una carpeta llamada Trabajo de consultoría. Docenas de archivos con datos de empleados de mi empresa, todos enviados a un correo de Stratton Solutions, nuestro mayor competidor. El contacto, Trevor H. Aistead, su novio, trabaja para ellos. Llamé a Linda, puse a nuestro equipo legal en alerta. Quiero una auditoría completa de cada archivo accedido, cada descarga, cada posible brecha. Y la quiero para ayer. Philip, si esto se filtra, no lo hará, no todavía. Pero quiero documentación, cada acceso registrado y reportado. Cuando estemos listos, los enterramos a ambos. El jueves por la mañana, me reuní con nuestro abogado corporativo, James Reeves. Le mostré todo. El acceso no autorizado, el robo de datos, la transferencia a un competidor. Esto es un delito grave, dijo James con frialdad. Fraude informático, robo de secretos comerciales, potencialmente rico, si podemos probar conspiración. No quiero presentar cargos aún, dije. Quiero usarlo como palanca en el divorcio. James levantó una ceja. ¿Quieres chantajear a tu esposa? Quiero que entienda las consecuencias de enfrentarse a mí. Robó a mi empresa, comprometió datos de empleados, nos pudo costar clientes. Que acepte mis términos en el divorcio. Mantengo esto en secreto. Si pelea, presento cargos criminales y demandas civiles. Eso es brutal. Se lo ganó. El viernes, Richard entregó a Whitney una petición enmendada. Añadió una sección detallando el espionaje corporativo, el robo de datos, la posible responsabilidad criminal. Adjuntó copias de cada registro de acceso, cada archivo descargado, cada correo a Trevor. Me llamó en menos de una hora. No contesté. Llamó una y otra vez. Finalmente mandó un mensaje. Por favor, necesitamos hablar. No sabía qué estaba haciendo. Respondí con una sola frase. Tu abogado tiene mis términos. Fírmalos o enfréntate a la acusación. Su respuesta llegó 2 minutos después. Me estás destruyendo. Escribí de vuelta, tú te destruiste sola. Yo solo lo documento. Luego bloqueé su número y volví al trabajo. 2 semanas después, Whitney firmó todo lo que pedí, custodia total de los 2 niños, la casa, el negocio, todas las inversiones y cuentas de retiro. Ella se quedó con su coche, $5,000 y las pertenencias personales que pudo meter en él. Sin pensión, sin manutención de mi parte, nada. Richard llamó para confirmar. Firmó hace 30 minutos. Su abogado parecía haber pasado por una guerra. No creo haber visto a alguien rendirse tan completamente. No tenía opción, dije. No, no la tenía. El ángulo del espionaje corporativo fue brillante. Su abogado sabía que si esto llegaba a juicio, ella acabaría en prisión y perdería todo de todos modos. Al menos así, se va libre. Por ahora, todavía estás considerando cargos criminales. Estoy evaluando opciones. Si se mantiene alejada de mí y de los niños, si no causa problemas, lo dejaré pasar. Pero si intenta pelear esto más adelante, si dice que fue coaccionada o manipulada, entonces presento todo al fiscal y que ellos se encarguen. Richard se rió. Eres un hombre frío, Philip Garrison. Soy un hombre cuidadoso. Hay diferencia. Esa noche, se lo conté a los niños. Natalie lo tomó con estoicismo, asintió una vez y volvió a su tarea. Austin lloró un poco, preguntó si seguiría viendo a su mamá. Le dije, sí, visitas supervisadas una vez al mes hasta que el tribunal diga lo contrario. ¿Pero nos quedamos contigo?, preguntó. Ustedes se quedan conmigo, los dos, para siempre. Me abrazó entonces, tan fuerte que lo sentí en el pecho. Gracias, papá. A la mañana siguiente, Whitney vino a recoger sus cosas. Ya las había empacado. Ropa en cajas, objetos personales y bolsas de basura, todo apilado en el garaje como una venta de garaje que nadie quería. Llegó en el coche de Trevor. Él se quedó en el asiento del conductor, con gafas de sol, fingiendo que no estaba aterrorizado. Hombre inteligente. Winnie bajó despacio, miró las cajas y luego me vio parado en la entrada.
¿Eso es todo?, preguntó. ¿Eso es todo? ¿Todo lo que es tuyo? ¿Puedo ver a los niños? No. Su rostro se descompuso. Philip, por favor. Son mis hijos. Deberías haber pensado en eso antes de vender secretos de la empresa al empleador de tu novio. Tienes suerte de que no te haya hecho arrestar. No insistas. No sabía que eran esos archivos. Trevor dijo que los necesitaba. No me importa lo que dijo Trevor. Me robaste. A mí, a nuestros empleados, a gente que confió en nosotros con su información personal. Tomaste tu decisión. Empezó a llorar. Lo siento. Lo siento mucho. Lo siento, no arregla esto. Trevor tocó la bocina. Whitney se estremeció, miró hacia él y luego hacia mí. ¿Puedo escribirles cartas? Llama a través de tu abogado. No directamente. Si intentas contactarlos sin seguir los canales adecuados, pediré una orden de restricción. Lo has pensado todo, dijo con amargura. Tuve 6 semanas. Tú tuviste 10 meses para pensar en las consecuencias. Supongo que soy mejor planificando. Cargó sus cajas en el coche de Trevor. Hizo 3 viajes. Él nunca salió a ayudar. Solo se quedó ahí, mirando el teléfono como si esto fuera problema de otro. Cuando terminó, Whitney se quedó junto a la puerta del pasajero. El bebé no es mi preocupación. Tú y Trevor resuélvanlo. Se detuvo. Tragó saliva. Él no quiere. Entonces escogiste al hombre equivocado. No es mi problema. Subió al coche. Se fueron. Los vi hasta que doblaron la esquina, luego volví adentro donde Natalie miraba desde la ventana. ¿Se fue?, preguntó mi hija. Sí, se fue. Bien. Natalie se apartó de la ventana. No la necesitamos de todos modos. Quizá no la necesitábamos. Quizá estaríamos mejor sin las mentiras, la manipulación, la constante duda de que era real y que actuación. O tal vez solo me lo decía a mí mismo para hacerlo más fácil. De cualquier modo, estaba hecho. La llamada vino de la escuela de Natalie un jueves por la tarde. La directora Davis, con voz tensa y molesta. Señor Garrison, necesitamos hablar sobre una situación que involucra a su hija y otros estudiantes. ¿Puede venir mañana por la mañana? ¿Qué tipo de situación? Pausa. Se trata de publicaciones en redes sociales sobre su situación familiar. Prefiero discutirlo en persona. Despejé mi agenda. Llegué a las 8 en punto. La directora Davis me recibió en su oficina, con aspecto de no haber dormido. Natalie estaba en la sala de espera, brazos cruzados, barbilla en alto, desafiante. ¿Qué pasó?, pregunté cuando cerró la puerta. Davis abrió su computadora y me mostró una serie de publicaciones en Instagram de varias cuentas estudiantiles, capturas de conversaciones de texto, un vídeo tomado en el pasillo de la escuela. Todos tenían a mi esposa, exesposa técnicamente, aunque el divorcio aún no estaba finalizado. Esto empezó a circular hace 2 días, explicó Davis. Alguien filtró detalles de su divorcio, la infidelidad, el embarazo, los cargos de espionaje corporativo. Se ha convertido en el tema principal entre los estudiantes de segundo año. Revisé las publicaciones, vi la cara de Whitney en varios memes retocados. Comentarios que iban de crueles a despiadados, rompehogares, infiel, ladrona. Lo peor que no repetiré. ¿De dónde salió esto?, pregunté. Aún investigamos, pero varios estudiantes afirmaron que Natalie fue la fuente. Miré por la ventana de la oficina a mi hija. Ella me encontró con la mirada. No apartó la vista. Hablaré con ella, dije. Señor Garrison, tenemos una política estricta contra el ciberacoso. Si Natalie inició esto, dije, hablaré con ella. Davis asintió con reticencia. Estamos considerando suspensión, mínimo 3 días. Haré lo que tenga que hacer. Salí de su oficina. Natalie se levantó al verme. Caminamos hacia el coche en silencio. No hablamos hasta que íbamos de regreso a casa. ¿Quieres contarme qué pasó?, pregunté. Kelly Patterson te llamó perdedor, dijo Natalie con voz plana.
Dijo que su mamá le contó que la tuya se fue porque eras aburrido y no la satisfacías. Que su mamá mejoró con alguien más joven y atractivo. Apreté la mandíbula. Así que tú filtraste los detalles del divorcio. Corregí la historia. Mamá no se fue. La echaste por engañar y robar a tu empresa. Le mostré a Kelly los documentos del tribunal. Ella los compartió. Natalie, ¿qué se supone que debía hacer? Dejar que te ¿Destrocen? ¿Dejar que actúen como si mamá fuera la víctima y tú el malo? Podrías haberlo ignorado. Como ignoraste lo que hizo mamá. Se volvió hacia mí. Tú documentaste todo. Armaste un caso. Te aseguraste de que todos supieran la verdad. Yo solo hice lo mismo. No estaba equivocada. Eso había hecho exactamente. Había dejado las acciones de Whitney registradas en documentos legales a los que cualquiera podía acceder. Quería que la verdad saliera a la luz. Natalie solo aceleró el proceso. La escuela quiere suspenderte. Lo sé. ¿Vale la pena ser suspendida para que esto te siga? Sí. Sin dudar, porque ahora todos saben. Mamá fue la que se equivocó. No tú, no nosotros. ¿Ella? Entré en la entrada de casa, apagué el motor. Sabes, esto va a hacer las cosas más difíciles para todos. Ya era difícil. Al menos ahora es honesto. Esa noche, Whitney llamó. La primera vez que contesté una de sus llamadas en 3 semanas. Tu hija me está destruyendo la vida, gritó antes de que pudiera saludar. Está publicando mi información personal en línea, volviendo a toda la escuela contra mí, haciéndome parecer una criminal. Tú eres una criminal, dije con calma. El robo de datos es un delito grave. Me están acosando. Me llaman, aparecen en mi apartamento, me gritan en el supermercado. Alguien tiró huevos a mi coche. Qué lamentable. Tal vez deberías denunciarlo a la policía. Esto es tu culpa. Volviste a los niños contra mí. No tuve que hacerlo. Lo hiciste tú misma cuando decidiste que Trevor era más importante que tu familia. Quiero verlos. El tribunal dijo que tienes visitas supervisadas. El tribunal también dijo que esas visitas pueden negarse si hay evidencia de daño emocional a los niños. La suspensión de Natalie por tu comportamiento es evidencia. Whitney se quedó callada. Luego, con voz quebrada, ¿cómo llegamos a esto, Pi? Tú tomaste una decisión. Luego otra. Luego otra. Esto es a donde llevaron esas decisiones. Te amaba. Todavía, no lo hiciste. El amor no roba. El amor no miente. El amor no traiciona. Lo que sentiste fue conveniencia, comodidad, seguridad, pero no amor. Colgué antes de que ella pudiera responder. Natalie apareció en el umbral. ¿Era mamá? Sí. ¿Qué quería? Echarle la culpa a todos menos a ella misma. Natalia sintió, se acercó y me abrazó. Gracias por no enojarte por lo de la escuela. Oh, estoy enojado, dije. Pero también estoy orgulloso. Defendiste lo que era correcto. Solo desearía que lo hubieras hecho con más inteligencia. La próxima vez, dijo, no habrá próxima vez. Esto se acabó. Mamá se fue. Seguimos adelante. Prométemelo. Prometido. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era verdad. Esto no había terminado. Ni de lejos. Porque a la mañana siguiente, el abogado de Whitney presentó una moción de emergencia alegando que yo estaba instruyendo a los niños para difamar su carácter, que los usaba como armas en el divorcio. El tribunal programó una audiencia para la semana siguiente. Y de repente, todo lo que había construido estaba en riesgo. La jueza Patricia Morland tenía reputación. 40 años en el tribunal, sin tolerar tonterías, afilada como vidrio roto. No aceptaba juegos, ni excusas, y podía detectar a un mentiroso a 50 pasos. Llevaba mi mejor traje. Richard se sentó a mi lado, maletín lleno de documentos. Al otro lado, Whitney y su abogada, Margaret Sullivan, ambas con cara de preparadas para la guerra.
Esta es una moción para modificación de custodia de emergencia, dijo la jueza Morland, leyendo sus notas. Señorita Sullivan, usted alega alienación parental. Margaret se puso de pie. Sí, su señoría. El señor Garrison ha vuelto sistemáticamente a los niños contra su madre. Su hija recientemente filtró información confidencial del divorcio en la escuela, causando a la señorita Garrison un daño emocional significativo y humillación pública. Richard Pembroke se levantó. Su señoría, la información que la señorita Patterson compartió no era confidencial. Estaba contenida en documentos judiciales públicos. Cualquier persona podía acceder a la misma información, pero ella tiene 14 años. Margaret argumentó que no debería tener acceso a los documentos del divorcio. La única forma en que pudo obtenerlos fue si su padre se los proporcionó. La jueza Morland me miró. Señor Garrison, ¿le mostró usted los documentos del divorcio a su hija? Me puse de pie. Le mostré la prueba de paternidad, su señoría. Después de que me preguntó directamente por qué su madre y yo nos divorciábamos, sentí que merecía una respuesta honesta, y la información sobre el espionaje corporativo. Eso está en la petición enmendada que se le entregó a la señorita Garrison. Su abogada tiene una copia. Si Natalie accedió a ella, fue por su cuenta. La jueza anotó. Señorita Sullivan, ¿qué más respalda su reclamo de alienación? Los niños se niegan a ver a su madre. La señorita Garrison ha intentado contactarlos varias veces. Todas rechazadas. El señor Garrison ha bloqueado su número en sus dispositivos. Richard interrumpió. Su señoría, la señorita Garrison fue bloqueada después de violar la orden de custodia al intentar contactar a los niños directamente, en lugar de hacerlo a través de las visitas supervisadas. Tenemos documentación de 17 llamadas intentadas y 34 mensajes de texto en un periodo de 2 semanas. La jueza Morland miró a Whitney. Señorita Garrison, ¿es esto cierto? Whitney se puso de pie. Solo quería hablar con mis hijos. No me quieren ver. No contestan mis llamadas. Soy su madre. También está sujeta a la orden de custodia. ¿Violó o no esa orden al intentar contacto directo? Sí, pero, ¿sí o no? Sí. La jueza anotó de nuevo. ¿Algo más, señorita Sullivan? Creemos que el señor Garrison ha instruido a los niños para que odien a su madre, para que la vean como la enemiga. Esto es alienación parental de libro. Richard abrió su maletín. Su señoría, me gustaría llamar a Natalie Garrison para que testifique. Margaret saltó. Objeción. Es una menor. Esto es inapropiado. Tiene 14 años, edad suficiente para que el tribunal considere sus deseos según la ley estatal. Y ella se ofreció a testificar. La jueza Morland lo pensó. Lo permitiré, pero despejaré la sala. Solo abogados, padres y mi secretario. 5 minutos después, Natalie estaba en el estrado. Llevaba un vestido azul marino, el cabello recogido, parecía mayor que sus 14 años. Natalie, dijo la jueza Morland con suavidad, ¿entiendes por qué estás aquí? Sí, señora. Mi mamá piensa que mi papá me volvió contra ella. ¿Y lo hizo? No, señora. Ella misma lo hizo. ¿Cómo? Natalie respiró hondo. Mi papá nunca dijo nada malo de mi mamá. Ni una vez. Ni siquiera después de que se enteró del affair, del bebé, de que ella robó a su empresa. Solo dijo que los adultos a veces cometen errores. Entonces, ¿por qué no quieres verla? Porque nos mintió a todos durante meses. Nos miraba a los ojos todos los días y mentía. ¿Cómo voy a confiar en alguien que hace eso? La jueza Morland asintió. ¿Y la información que compartiste en la escuela? No debía hacerlo. Fue cruel, pero estaba enojada. Mi amiga dijo que mi papá era un perdedor, que mi mamá lo había dejado. No era verdad. Quería que la gente supiera la verdad. ¿Tu padre te dijo que compartieras esa información? No, señora. Me dijo que la ignorara. No le hice caso. La jueza miró a Whitney. Señorita Garrison, ¿tiene preguntas para su hija?
Whitney negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Entonces hemos terminado aquí. La jueza Morland cerró sus notas. Se niega la moción para modificación de custodia de emergencia. La custodia actual se mantiene. Señorita Garrison, se le recuerda que todo contacto con los niños debe hacerse a través de las visitas supervisadas. Cualquier violación adicional resultará en cargos por desacato. Margaret, inténtelo una vez más. Su señoría, por favor. Ella es su madre y el señor Garrison es su padre. Un padre que, según todas las pruebas presentadas, ha actuado correctamente durante todo este proceso. Se levanta la sesión. El mazo cayó. Afueras del tribunal, Richard me dio una palmada en el hombro. Salió mejor de lo esperado. Natalie nos salvó. Es una niña inteligente. Se parece a su padre. Miré a mi hija, que esperaba junto al coche. Fuerte, testaruda, leal. Todo lo que Whitney no era. Sí, dije. Se parece. 4 meses después de que se finalizara el divorcio, recibí una carta de la fiscalía. Habían revisado las pruebas que presenté sobre el espionaje corporativo de Whitney. Querían procesarla. Me reuní con la fiscal adjunta Caroline Porter en su oficina del centro. Tenía 36 años, ojos agudos, reputación de ganar casos que otros fiscales evitaban. Señor Garrison, las pruebas que ha proporcionado son contundentes, dijo Caroline, esparciendo documentos sobre su escritorio. Acceso no autorizado a sistemas protegidos. Robo de datos confidenciales de empleados. Transmisión de esos datos a un competidor. Esto es fraude informático de libro. Lo sé. Podríamos presentar cargos. Probable condena. Ella enfrentaría de 18 meses a 3 años. Me recosté. ¿Qué necesita de mí? Testimonio, documentación técnica, cooperación durante el juicio. Hizo una pausa. Y debe entender que si procesamos esto se hará público, muy público. Su empresa saldrá en las noticias. Sus hijos verán a su madre arrestada. Ya la han visto destruir nuestra familia. Esto no es peor. ¿Está segura? Pensé en Natalie y Austin. En la estabilidad que habíamos construido en estos 4 meses, la rutina, la normalidad, la lenta sanación. Un juicio lo abriría todo de nuevo. ¿Qué pasa si no coopero? Pregunté. Sin su testimonio y los registros de la empresa, no tenemos caso. Ella se va. Miré los documentos con las credenciales de acceso de Whitney, las marcas de tiempo, la evidencia de cada archivo que había robado. Parte de mí quería verla procesada. Quería que enfrentara consecuencias reales más allá de perder la custodia y los bienes. Pero otra parte, la que arropaba a mis hijos por la noche, ayudaba con la tarea y preparaba el desayuno. Quería que todo terminara. Necesito tiempo para pensar, dije. Tiene 48 horas. Después de eso, el plazo de prescripción empezará a preocuparnos. Salí de su oficina, conduje a casa y encontré a Natalie haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Austin jugando videojuegos en la sala. Papá, dijo Natalie al verme. ¿Estás bien? Pareces estresado. Me senté frente a ella. La fiscalía quiere procesar a tu mamá por el robo de datos. El lápiz de Natalie se detuvo. ¿Lo harán? Depende de mí. Necesitan mi cooperación. ¿Qué quieres hacer? No sé. Parte de mí piensa que se lo merece. Rompió la ley. Debería enfrentar consecuencias. Pero tú y Austin finalmente están bien. Un juicio traería todo de vuelta. Las noticias, las preguntas, todo. Natalie cerró su libro. Papá, ¿puedo decirte algo? Siempre. Ya no me importa lo que le pase. Antes estaba enojada. Quería que pagara por todo lo que hizo. Pero ahora solo quiero seguir adelante. Quiero que estemos bien. Austin apareció en el umbral. ¿Están hablando de mamá? Sí, dije. Ven aquí, campeón. Se sentó junto a Natalie. ¿Y qué pasa con ella?
Podría ir a la cárcel por lo que le hizo a mi empresa, pero solo si ayudo a la fiscalía a armar el caso. Estoy tratando de decidir qué hacer. Austin lo pensó. ¿Nos hará daño si va a la cárcel? Quizá. La gente hablará. Las noticias podrían cubrirlo. Entonces no lo hagas. Austin dijo simplemente. Ahora estamos bien. ¿Para qué empeorar las cosas? De la boca de los niños salen las verdades. Miré sus rostros, finalmente relajados después de meses de tensión. En la paz que habíamos luchado tanto por construir. Está bien, dije. Está bien. A la mañana siguiente llamé a Caroline Porter. No voy a cooperar. Señor Garrison, ¿está seguro? Esta mujer cometió delitos graves. Lo sé, pero tengo que pensar en mis hijos. Ya han pasado por suficiente. Todos lo hemos hecho. Ella guardó silencio un momento. Lo entiendo. Inicio de la escena telefónica omitido en la versión anterior. Se incluye a continuación para mantener la intensidad emocional y la dinámica original. Aquella noche, Whitney llamó. Era la primera vez en 3 semanas que contestaba una de sus llamadas. Tu hija me está destruyendo la vida, gritó antes de que pudiera decir hola. Está publicando mi información personal en Internet, volviendo a toda la escuela contra mí, haciéndome parecer una criminal. Tú eres una criminal, respondí con calma. El robo de datos es un delito grave. Me están acosando. Me llaman, aparecen en mi apartamento, me gritan en los supermercados. Alguien tiró huevos a mi coche. Qué lamentable. Quizá deberías poner una denuncia. Esto es culpa tuya. Volviste a los niños contra mí. No tuve que hacerlo. Lo hiciste tú misma cuando decidiste que Trevor era más importante que tu familia. Quiero verlos. El tribunal dijo que tengo visitas supervisadas. El tribunal también dijo que esas visitas pueden negarse si hay pruebas de daño emocional a los niños. La suspensión de Natalie en la escuela por tu comportamiento es una prueba. Whitney se quedó en silencio. Luego, con la voz quebrada. ¿Cómo llegamos a esto, Phil? Tú tomaste una decisión. Luego otra. Y otra más. Esto es a lo que te llevaron esas decisiones. Te amaba. ¿Todavía? No, no lo hiciste. El amor no roba. El amor no miente. Para lo que vale, creo que estás tomando la decisión correcta. A veces avanzar es mejor que mirar atrás. Sí, yo también lo creo. 2 semanas después, recibí un mensaje de Whitney. Primera comunicación en meses. Escuché que no presentaste cargos. Gracias. No respondí. No quedaba nada por decir. Ella había tomado sus decisiones. Yo las mías. La historia había terminado. Esa noche, Natalie preguntó si podíamos ir a visitar la tumba de mamá, su abuela, mi madre Eleanor, que había fallecido el año anterior. Condujimos hasta el cementerio, llevamos flores, nos quedamos de pie en el fresco aire otoñal. La abuela estaría orgullosa de ti, dijo Natalie. Por cómo manejaste todo. ¿Tú crees? Respondí. Ella siempre decía, la medida de un hombre es cómo trata a las personas cuando tiene poder sobre ellas. Tú tenías poder sobre mamá. Podrías haberla destruido por completo. Pero elegiste la misericordia. Elegí la paz, corregí. ¿Hay diferencia? Lo pensé. Quizá no. Volvimos a casa, cenamos, ayudamos a Austin con su tarea de matemáticas. Vimos a Natalie practicar violín para su próximo recital. Vida normal, hermosa, aburrida, vida normal. Y esa noche, por primera vez desde que supe del hacer, dormí sin despertarme enfadado. La sanación no estaba completa. Quizá nunca lo estaría, pero había comenzado, y eso bastaba. 8 meses después, estaba en el auditorio de la escuela de Natalie, viéndola recibir un premio por excelencia académica. Todas las calificaciones de sobresaliente durante el año. A pesar de todo, nunca había estado más orgulloso. Austin se sentó a mi lado. Trofeo de béisbol del partido del campeonato en su regazo.
Habían ganado 7-5 y él había anotado la carrera ganadora. El niño brillaba. Después de la ceremonia, fuimos a tomar helado. Una tradición que había empezado tras el divorcio. Cada logro, cada hito, lo celebrábamos. Nos asegurábamos de que los niños supieran que, aunque su familia había cambiado, el amor no. Papá, dijo Natalie, con helado de chocolate en la cuchara. ¿Puedo preguntarte algo? Dispara. ¿Has pensado en salir con alguien? Me reí. ¿De dónde sacas eso? Has estado solo 8 meses. Te mereces a alguien bueno. No estoy solo. También los tengo a ustedes. ¿Sabes a qué me refiero? Austin asintió. Natalie tiene razón. Deberías buscar novia. ¿Novia? Ustedes dos están empujando mucho esto. Solo queremos que seas feliz. ¿Realmente feliz? No solo papá feliz. Miré a mi hija, 15 años ya, casi adulta. Soy feliz. Ser tu papá es suficiente. ¿Y cuándo vayamos a la universidad? Ahí estarás solo. Eso es dentro de 6 años. Me preocuparé entonces. Pero las palabras de Natalie se quedaron conmigo. Esa noche, después de que los niños se acostaron, abrí mi portátil. Miré la invitación a una cena de negocios que tenía en mi bandeja de entrada. Evento de networking de la industria tecnológica. Usualmente aburrido, pero la oradora principal me llamó la atención. La doctora Jennifer Ayes, fundadora de una startup de análisis en salud. Había oído hablar de su empresa, respetaba su trabajo. Confirmé asistencia. El evento fue en el salón de un hotel del centro. 100 personas en traje fingiendo interés en las presentaciones. Tomé una copa, busqué asiento cerca del fondo. La doctora Ayes subió al escenario. 43 años, segura, brillante, habló sobre usar datos para mejorar resultados en pacientes, sobre construir una empresa desde cero mientras criaba a 2 hijos como madre soltera. Después de su charla, me acerqué y extendí la mano. Philip Garrison. Impresionante presentación. Ella la estrechó con firmeza. Jennifer Ayes, gracias. Tú eres el del software de recursos humanos, ¿verdad? He oído hablar de tu empresa. Espero que bien. Muy bien. De hecho, usamos tu software. Nos ahorra horas cada semana. Hablamos 20 minutos sobre negocios, sobre construir empresas, sobre los retos de ser padres solteros y tener carreras exigentes. Ella llevaba 3 años divorciada, tenía gemelas de 16 años. A veces es difícil, admitió Jennifer. Equilibrar todo, ser suficiente para ellas y también para la empresa. Sé exactamente a qué te refieres. Ella sonrió. Tengo la sensación de que sí. Intercambiamos tarjetas. Ella llamó 3 días después. Sé que es atrevido, dijo Jennifer, pero me gustaría cenar, solo nosotros dos. Hablar de algo que no sea trabajo por una vez. Me encantaría. Nos encontramos en un restaurante tranquilo, hablamos horas sobre nuestros hijos, nuestros divorcios, nuestros sueños para el futuro, sobre reconstruir la vida tras la traición, sobre volver a confiar, sobre estar abiertos a las posibilidades. Juro que nunca volvería a salir con nadie, dijo Jennifer durante el postre. Me dije que los hombres no valían la pena. ¿Qué cambió? Me cansé de estar enojada. Me di cuenta de que mi ex me quitó suficiente. No iba a dejar que me quitara también el futuro. Le levanté la copa por los futuros recuperados. Ella chocó la suya con la mía por los nuevos comienzos. 3 meses después, presenté a Jennifer a los niños. Cena en casa, informal, sin presiones. Ella trajo a sus hijas, Sofía y Emma. Las chicas conectaron por la música. Resultó que Emma también tocaba el violín, y ella y Natalie pasaron 1 hora comparando técnicas. Después de cenar, Jennifer y yo nos sentamos en el porche trasero mientras los niños jugaban a las cartas adentro. ¿Les gustas?, dije. Me gustan. Son buenos chicos, Philip. Has hecho un trabajo increíble. Tuve ayuda. Mi madre antes de morir, y los niños mismos, son más fuertes de lo que yo fui jamás. Jennifer tomó mi mano.
Eres más fuerte de lo que crees. Nos quedamos en un silencio cómodo. Adentro, escuchaba a Natalie reírse de algo que dijo Emma. A Austin retar a Sofía a una revancha. El sonido de la familia. Diferente a antes, pero no menos real. Nunca pensé que volvería a sentir esto, admití. Feliz. Esperanzado. Yo tampoco. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Un año después del divorcio, llevé a los niños a la cabaña en el norte. La que Whitney y yo solíamos visitar. La que guardé en el acuerdo. Pasamos el fin de semana pescando, caminando, sentados junto al fuego por la noche. Este lugar se siente diferente, observó Natalie en nuestra última noche allí. ¿Cómo? Más ligero. Como si ahora fuera nuestro, no de ella. Austin asintió. Me gusta más así. Miré a mis hijos, sus rostros iluminados por la luz del fuego. Pensé en lo lejos que habíamos llegado desde aquella cena en Raphael's, cuando me alejé de un matrimonio construido sobre mentiras. Hasta este momento de paz genuina. Whitney me había enviado un mensaje meses atrás, preguntando si los niños querían verla. Dejé la decisión en manos de Natalie y Austin. Ambos dijeron, no, todavía no. Quizá algún día, pero no ahora. Le transmití el mensaje. Whitney no respondió, y eso estaba bien. Algunas heridas necesitan tiempo. Otras, distancia. Y algunas, ambas cosas. Papá, preguntó Austin. ¿Estás bien? Sonreí. Sí, amigo. Estoy mejor que bien. ¿Bien? Él echó otro tronco al fuego porque nosotros también lo estamos. Y sentado allí, rodeado de mis hijos, de la vida que habíamos construido desde las ruinas de la traición, comprendí algo importante. Whitney no solo no logró destruirme. Me liberó, me dio la oportunidad de construir algo real, algo honesto, algo mejor. Pensé que aquella cena en Raphael's era un final. Resultó ser un comienzo. El primer día de una vida que realmente quería vivir, y eso hizo que todo el dolor valiera la pena.